Señor, me les bendiga, mis hermanos, y a los que están también aquí, Dios me les bendiga. Salmo capítulo 92, versículos del 7 al 11. Salmo capítulo 92, versículos del 7 al 11. Cristianos resistentes. Cristianos resistentes. Dirá usted, pastor, si en el domingo de Resiste, ¿por qué vamos a hablar de cristianos resistentes? Porque es lo que el Señor quiere, que tengamos esa resistencia completa en Él. Salmo capítulo 92, leemos desde el versículo número 7 hasta el versículo número 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero mire el 10, qué encantador eso. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, te agradezco este enorme privilegio, Señor, de estar delante de tus hijos para compartir un mensaje tuyo, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo. Confieso mis faltas voluntariamente, dependo de ti al 100% para que hables al corazón, para que ministre nuestras vidas y principalmente, Señor, nos ayudes a resistir y a mantenernos firmes en ti. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos, acá en el SED, y usted también allá en su casita. Si está en su casita, abríguese bien. Acá en el país está un poquitito todavía fresquecito por toda la lluvia que había caído. Y si usted está fuera de nuestras fronteras, un gusto saludarle hasta Europa y el resto de América. Mire, la palabra resistencia se entiende como resistencia a la acción de una persona, animal, cosa u organismo resistente o que tiene la capacidad de mantenerse firme o en oposición. La resistencia, mi amado hermano, viene de una palabra latina que es resistentía, que a su vez está compuesto por dos palabras o dos sufijos. La palabra primera o la porción primera, que es re, que es dos veces o un énfasis en la acción. Y sistare, que deriva del verbo estare, que implica la acción, mi amado hermano, de mantenerse, estar en pie. Es decir, que este verbo o esta palabra implica mantenerse. Eso es resistencia. Usted ve a aquellas personas que están en su condicionamiento físico y se trabaja para que sean atletas de alto rendimiento. Esa resistencia, mi amado hermano, puede ser en diversas áreas. Puede ser una resistencia en el área psicológica, en el área de la ingeniería, cuando ven si el material es resistente para soportar un peso. Y también está la resistencia física. Hoy por hoy todos estamos acostumbrados a ver atletas de alto rendimiento y que con una resistencia de esto, que corre, que lleva por aquí, que lleva por allá, porque se le prepara para que haga tal cosa. Cuando usted observa, mi amado hermano, esos atletas que para correr 10 segundos o 30 metros o 100 metros, wow, trabajan añales. ¿Quién no ha escuchado del famoso Usain Bolt? Este señor que en cuestión de 10 segundos hace 100 metros planos y tiene el récord mundial de correr y un montón de cosas más. Y él se prepara 2, 3 años para correr 10, 20, 30 segundos quizás. ¿Y qué se sobresale del atleta? Su resistencia. Y esa resistencia, mi amado hermano, pueden ocuparse dos elementos principales del cuerpo humano: el corazón y los pulmones. Por eso es que cuando una persona, y lo digo con mucho respeto, en alguna etapa de su vida pues consumió tabaco o fumó o hizo alguno de estos tipos de vicios, su resistencia física es menor. O cuando uno ya está pasado en libras, mi amado hermano, porque le ha echado fuerte a las pupusas y empieza a subir gradas y usted empieza a sentir esto y apenas lleva 2 gradas, es que su resistencia no está bien.
O como cuando lo ponen a barrer en su casa o a trapear, ¿verdad, hermano? Y empieza, y las primeras veces, ay Dios mío, ay Dios mío. Porque la resistencia física está abonada de la capacidad de su corazón y la capacidad de sus pulmones. Porque tanto el corazón lo que hace es bombear la sangre por todo el cuerpo, sangre que lleva oxígeno, oxígeno que los pulmones reciclan, limpian y distribuyen. En la resistencia física, mi amado hermano, hay algo que está relacionado con la perseverancia y con la constancia. En la resistencia física y en la misma relación de los profesionales, fortalecen músculos. El atleta que va a correr fortalece sus piernas para tener mayor resistencia. El atleta que va a levantar peso tiene que fortalecer sus brazos. Pero hay ejercicios que son increíblemente completos. Y usted dirá, pastor, ¿por qué hacernos referencia a toda la parte de la resistencia física? ¿Por qué darnos una conceptualización de lo que es la resistencia? Porque si hoy es el domingo, resiste, tiene que entender que resistir implica mantenerse firme. Hermanitos, los que ya estamos casados, llevamos, ¿qué? 10, 12, 15, 20 años, algunos llevarán. Algunos que ya son mártires de la fe después de 35 años de casado, Dios los bendiga y los condecore allá en el cielo. Yo creo que les van a regalar un montón de coronas allá en el cielo por su resistencia. Y más a la señora que al señor. Cuando a uno lo va a casar el abogado, y Dios bendiga a los abogados, más que le tiran unas pedradas a uno de los abogados. Y le empiezan a decir que es para siempre, para apoyarse, para esto y para lo otro. Y todavía viene a rematar el pastor a decirle que hasta que la muerte lo separe. Y no sabemos si la muerte es la otra. Bueno, lo que implica es que algo los va a separar. Pero tienen que resistir. Y una de las cualidades generalmente del ser humano es que estamos acostumbrados a dejar todo a la mitad. Si yo le preguntara a los pocos hermanos que estamos acá en el SED, ¿cuánto inglés hablan? Algunos dirían, more or less. Otros dirían, no, yo no, pastor, es que a mí eso no me entra aquí. Si yo le preguntara a usted cómo está su dieta, y todo el que viene al Señor, decía nuestro pastor fundador, si usted no aumenta de peso, que usted pues no se ha mantenido mucho en la fe. La resistencia es clave. Y cuando en su mente y en su corazón dice, ok, si resistir implica mantenerme firme, es decir, que yo voy a fortalecer aquellas áreas en mi vida que me hacen tambalear o que me hacen ya no querer seguir. Pero pastor, ¿cómo puede decirme usted resistir con esta enfermedad terminal? Pero pastor, ¿cómo va a decir resistir si en esta vez que yo estaba alquilando un cuartito, el cuartito se fue con todo, se nos inundó, perdimos un montón de cosas? Pastor, estaré enfermo, dirá alguno hermano, de esta dificultad tan difícil del COVID y que es aquí, que es allá, que es difícil, sí. Pero la resistencia es la clave. Porque si usted resiste, mi amado hermano, en la fe que es en Cristo Jesús, pronto va a haber resultados. En este Salmo capítulo 92, es interesante en el versículo número 10, hablando de una característica que el salmista dice. Y este salmista, en uno de los títulos que encontramos acá, habla de un cántico dentro del día de reposo, pero me encanta el versículo 10 cuando dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como el búfalo. Algunos tenemos el cuerpo de búfalo, hermano, porque Dios nos ha bendecido y le metemos mucho a la comida. Pero cuando el salmista hacía referencia a este animal llamado el búfalo, quiero contarle que se le conoce como el tractor de Oriente. Que este animal
tiene una fuerza para levantar más de 2.866 libras. Que este animal es utilizado cuando se logra domar o utilizar en el campo para mover más de 30 o 40, 50 sacos de 100 libras cada uno. Ese animal es inmenso, es feroz, es resistente. Acá en la frente, que lleva sus cuernos, son tan gruesos que no puede ser traspasado ni por una bala, ni por las garras, ni por los colmillos de un animal. A pesar del peso que tiene, mi amado hermano, que son 1.200 kilos, el animal ese es inmenso, corre a 60 kilómetros por hora. O sea que en una carrera, mi hermano, en una guinda, ya nos afianzó el muy búfalo usted. Si usted y yo le hemos corrido a los chuchitos, ¿verdad? A los perritos que nos encontramos en el vecino y salimos corriendo, ese animal nos agarra de frente. Ese animal, mi amado hermano, se dice que se le simboliza con fortaleza y poderío. No es un animal que está completamente protegido por un gran pelaje, como los bisontes americanos. Pero para que el salmista haya llegado a ser una metáfora o un símil, una comparación de lo que está expresándose, es porque el salmista había visto la resistencia y la fortaleza de ese animal. Mi amado hermano, si los seres no coherentes, si los seres no lógicos tienen una fortaleza que Dios mismo le dio en sus características, ¿cuánto más nosotros que somos hijos de Dios? Un cristiano resistente es aquel que entiende que Dios es el que aumenta sus fuerzas. Resista, mi hermano, porque Dios le va a dar la fortaleza y la capacidad para que sus fuerzas aumenten. Tú, dice el versículo número 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Y si le acabo de describir todas las características y más habrán quizás de este animal, ¿cuánto más Dios no puede hacer por usted, mi hermano? ¿Cuánto más no le puede impulsar? ¿Cuánto más no le puede decir vamos? ¿Cuánto más no le va a decir mantente, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante? Porque después de toda esta tormenta Dios va a darnos una luz de esperanza. Porque después de estar solamente recibiendo esos golpes, hermano, todos los golpes sirven para probar su resistencia, para mostrar su capacidad, para conocer de qué estamos hechos, mi hermano, para ver si verdaderamente solo somos oidores y habladores de la fe. ¿Cómo es eso que un hablador de la fe, pastor? Claro. ¿Sabe que hay muchos habladores de la fe? ¿Y cuáles son los habladores de la fe? No, si mi Cristo, y mi Dios, y mi Señor, y mi esto, y mi lo otro. Sí, pero acá en la iglesia. Y donde verdaderamente usted y yo vamos a resistir es en el momento de la prueba. Y si usted resiste, la misma palabra dice que hay una corona de vida reservado para todo aquel que ha creído en el Señor. Pero tú, dice la Escritura, aumentarás mis fuerzas. Si usted hoy, mi amado hermano, se siente sin fuerzas, se siente decaído, se siente que ya no puede más, hoy es el tiempo que le diga: Señor, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Auméntala, Señor. ¿Sabe cómo se deja un vicio, mi hermano? Con resistencia. ¿Sabe cómo se deja una mala práctica? Con constancia. ¿Sabe cómo puede dejar una amistad que no es conveniente? Con resistencia. Los famosos, y lo digo con mucho respeto, alcohólicos anónimos, ¿qué le hablan de usted? De mantenerse.
que le diga que no, que se aparte, mantenerse firme. Como nuestros hermanos y queridos hermanos que han salido de sus problemas de delincuencia, de algún vicio, de X o Y, han logrado cambiar sus vidas con resistencia. ¿Sabe qué es resistencia, mi hermano? Cuando a usted y a mí nos ofrecen algo que nos gusta, pero nos hace daño. Y lo voy a comparar de todos lados. Desde una comida, desde un negocio, desde una relación, desde una pasión. Pero esta resistencia que está pidiendo el salmista es para enfrentarse a sus enemigos. Y sus enemigos, perdóneme, no le voy a hablar de personas físicas. Sus enemigos, no, perdóneme, no le voy a decir que es el vecino, que es el amigo, que es el compañero de trabajo. Su enemigo principal está aquí. No es el diablo, pastor. El diablo no es mi peor enemigo, no. Su peor enemigo está aquí, mi hermano, en su mente. Los que tenemos la bendición de estar casados y usted llega a su casa o al llegar a su casa la señora ve serio al señor y ¿qué dice? A saber qué le pasa, a saber qué tiene, a saber qué andaba haciendo. Y empieza aquí. Y uno llega a la casa o el esposo llega a la casa y comienza a ver, ve, está todo serio esto, está todo callado, que silencio, a mí no me sirven. Aquí está todo. Usted que dice, ya no vamos a aguantar, ya no vamos a poder. ¿Y cómo? Mira esto, si se está cayendo, si esto ya no sirve, si esto se está hundiendo, ¿y cómo voy a hacerlo? ¿Y cómo? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Esa resistencia que únicamente viene de todo aquel que ha confiado en el poder de Dios. Y dice el versículo: seré ungido con aceite fresco. Fíjese que la relación de la unción a lo que habla acá no es el hecho sobrenatural de levantar las manos y que venga algo, un viento y ¡puf! Entre en usted, no. Eso no es la unción. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo entra en usted, le sella y le unge y le bautiza. El bautismo, perdóneme, y tal vez no tiene que ver con la relación acá, no es una manifestación, es ser incorporados al cuerpo de Cristo, es mantenerse en el cuerpo de Cristo. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros y ha hecho esa obra completa, sellándonos y ungiéndonos, y la palabra unción o la referencia a unción era derramar sobre alguien que representaba el respaldo de Dios sobre él. La unción, mi amado hermano, no se va a manifestar con levantar las manos. La unción del Espíritu Santo para que tú resistas, para que yo resista, para que la presencia de Dios se derrame. Y el derramar del Espíritu no implica hacer una gran cantidad de actos. Y yo vengo, a mi amado hermano, desde mis escasos 7 años, y tengo 38 años de vida, de conocer iglesias de todo tipo donde a usted le dicen que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, cuando la palabra te enseña que si tú te mantienes firme en la fe, mi amado hermano, la presencia de Dios se va a mostrar más y más y más. Resiste. Porque quien te va a aumentar tus fuerzas, porque quien te va a dar el respaldo, porque quien es el que verdaderamente te va a dar ese empuje, solo es la presencia de Dios. Dice el versículo 11: mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Y le vuelvo a insistir, no estoy hablando de enemigos de personas ahorita. Su principal y mi principal enemigo son esos pensamientos que andamos, hermano. Esos pensamientos negativos, destructivos. Esos pensamientos donde uno pueda pensar que ya no es importante, que ya no me quieren, que ya no esto, ya no lo otro. Que resista. Con mucho amor lo digo. ¿Cuántas personas están conectadas a un ventilador
luchando y resistiéndose ante la muerte. Y usted y yo hoy por la mañana quizás, o durante la semana quizás pensamos y dijimos, ya no, esto no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué me tienes aquí? Si me vas a tener así, ¿para qué? Vea el versículo 15 de este capítulo número 92. Y dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Para anunciar que Jehová mi fortaleza. Para resistir, mi amado hermano, para mantenerse número uno. Comprendamos que quien es el que aumenta las fuerzas es el Señor. Que aumente esa resistencia, esa fortaleza. Sabe, yo recuerdo cuando estaba en el mercado trabajando con mi madre, que de repente había que mover mercadería de una bodega, de un local donde tenía guardada la mercadería. Y en ese entonces estaban pocos empleados y de repente, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y quién los va a traer? Y bueno, salí yo de bocón, hermano. Yo la voy a traer, le dije. Yo pensé que era una bolsita de una docena, hermano, de pantalones. Una bolsa, ¿qué va a ser? Hermano, iba saliendo que la caja traía 6 docenas de pantalones. La caja me llegaba aquí, mire, del tamaño del púlpito. Hermano, yo siempre he tenido este tamaño estándar. Cuando llegué a los 15, 16 años, hasta aquí me hizo crecer el Señor. Y diga que ahora tengo carne en abundancia, hermano. ¿Ha visto al pastor Davidillo? Yo era casi, bueno, un poquito más de carne, ¿verdad? Pero así, hermanito. Y salgo de bocón. Y recuerdo que en ese entonces el local mi mamá lo tenía en un edificio de 5 plantas. Y el local estaba en la 4ª. Y no había ascensor. Pero como yo salí de bocón, yo lo llevo, no hay problema. Y todavía mi mamá me dijo, ¿estás seguro, Giovanni? Sí, hombre. Ay, hermanito lindo. En las primeras 5 gradas, y cuando me lo echaron en el lomo, del griego espalda, y cuando me pongo esa cajota e iba para abajo, hermano, no, hombre, me acordé de las clases de sociales de los famosos tlamemes. Algunos se acuerdan de los tlamemes, de los que eran jalabultos, hermano. Y cuando ya iba para abajo y había que cruzarse una esquina y otro semáforo y otro para acá, y cuando ya llegué al puesto y tiré, y me dijo, faltan 4 más. Ay, hermanito lindo, dije yo, ¿qué me pasa por bocón? ¿Y qué hizo, pastor? Pues había que ir a traerla. Pero sabe que cuando logré levantar la segunda y llevarla, y después la tercera y la última caja que tocó llevarse, entendí que tenía capacidad. Como usted tiene capacidad de guiar esa empresa en estos momentos difíciles, como Dios le ha dado la capacidad a usted para llevar a esa familia en tiempos difíciles, como Dios le ha dado la capacidad para enfrentar los retos que se vengan en la vida con las fuerzas del Señor. Le dije, número 1, resiste, porque nuestro Dios es quien aumenta nuestras fuerzas. Y mire lo que dice en Isaías capítulo número 40. Vamos a Isaías 40, versículo número 28. Es uno de los versículos que quizás muchos ya conocemos, que están trillados ya para muchos de conocerlo. Y dice Isaías número 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene algunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero mire el 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Porque mi amado hermano, mi querido hermano, mi amigo, amiga que nos sintoniza, usted y yo no vamos a poder resistir nada si no vienen las fuerzas del Señor. El que no se cansa, el que no desfallece, el que tiene interés en su vida como en la mía. Él es el que te va a dar las fuerzas, mi hermano. Él es el que te va a fortalecer en tu vida. Las palabras de este inútil siervo van a pasar, el tiempo va a correr, vas a ver el siguiente culto con nuestro pastor general, pero quien verdaderamente te va a fortalecer es la presencia de Dios en tu vida. Para resistir, para ser un cristiano resistente, encuentra la fortaleza que viene de Dios. Recuerdo hace ya un año atrás, entramos a un quirófano para restaurar un ojo que se estaba a punto de perder. Y recuerdo que en ese momento me dijo el doctor: tranquilo, aguanta, viene anestesia, no te preocupes. Y siguiente operación, otra vez, aguanta, viene anestesia, no te preocupes, resiste. Todos vamos a pasar momentos difíciles. Todos vamos a encontrar momentos no agradables en nuestra vida. Pero en cada uno de esos valles de sombra, de muerte, la presencia de Dios siempre va delante de usted, mi hermano. Quien lo va a acompañar, quien lo va a acuerpar es la presencia de Dios. Número 2. Cristianos resistentes. Resiste, porque Dios es el que multiplica y provee a tus manos. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 en adelante, se narra la historia de una viuda. Una viuda que pues estaba a punto de perderlo todo. La famosa viuda de Sarepta. Y dice en el versículo 8: vino luego palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado a orden allí a una mujer viuda que te sustente. Le estaba hablando Elías. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para ir un poco de pan y agua. Dice el siguiente: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El resto de la narración habla de una mujer que no tenía más, que le dice: mira, solo tengo un puñado, es para mi hijo, para mí, para morirnos. No, le dice: prepárame a mí, luego a tu hijo. Y el tiempo que el profeta estuvo con ella, comió el profeta, comió la mujer, comió el hijo. La mujer estaba a punto de darse por vencido. La mujer estaba a punto de decir: ya no más. La mujer estaba a punto de decir: muramos, acabemos esto, que se termine todo. La mujer había dicho: ya no, mi vida no tiene sentido. Y si era viuda, pues peor aún, porque en la época bíblica una mujer desamparada por su esposo, viuda, implicaba que no había nadie más, y el niño estaba pequeño, no era alguien que iba a ser productivo. ¿Sabe qué le mandó a decir Dios? Resiste. Resiste, porque no te va a dejar caer. Resista, mi hermano, porque la provisión siempre va a llegar. ¿Quiere un segundo ejemplo? Vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y cambiamos de profeta, pero no del poder de Dios. Y en el segundo de Reyes, capítulo 4, versículos del 1 en adelante, hay algo bien interesante. Una mujer de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido un acreedor a tomarse los hijos míos por siervo. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en tu casa? Y él le dijo: tu sierva no tiene cosa alguna en casa, sino una vasija de aceite.
Él le dijo: ve, pide vasijas prestadas a tus vecinos, vasijas no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. Se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de los suyos: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos divide de lo que quede. Mire qué importante. Cuando tú decides resistirte, esta mujer dijo: ya no tengo nada, ya no puedo hacer nada, Dios. Llegó donde el pastor, y el pastor lo único que le dijo fue: resiste. Resiste, sí, agarra el aceite, échalo. Le aseguro, hermano, que si hubiera sido del Salvador, todavía estaría echando aceite a señora en vasijas. Y óigame, ¿cuáles vasijas? Pilas hubiera ido a llenar. Le aseguro que hasta una pipa hubiera ido a sacar y ahí estuviera echando el aceite. Porque resistió. Y siguió. Y siguió. Y eso es lo que Dios te implica, te dice a ti y a mí, mi hermanito lindo, es que sigas. Es que cuando a veces te dice la lógica: ¿cómo va a hacer esto? Sí, ya se imagina usted la mujer agarrando esa vasija, pasándola de una y pasándola de otra. Y, hermanito, perdóneme, discúlpeme, pero en la lógica eso no tiene razón de ser. Pero resistir aumenta tu fe. Pero resistir te hace entender cuáles son los planes de Dios. Resiste, número 1, porque Dios renueva nuestras fuerzas. Resiste, número 2, porque Dios multiplica y provee. Resiste, número 3, porque Él da vida a aquello que nosotros hemos dado por perdido. En Lucas capítulo 7, mi amado hermano, en su versículo 11 en adelante nos narra la historia de una viuda, otra mujer que había dado ya por perdido todo. Y dice Lucas 7:11 que aconteció que él iba a la ciudad que se llama Naín. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose él, tocó el féretro, y los que estaban con él se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y mire, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Viuda, solo un hijo, y el hijo se muere. Estaba desamparada completamente. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Tranquila, resiste. Tú ya diste por muerto esa parte en tu vida. Tú ya diste por muerto completamente todo. Tú ya diste por muerta tu familia, tu negocio. Resiste. Porque en el último momento Dios lo puede y lo va a hacer. Y en la fe en Cristo Jesús lo hace volver a la vida. Resiste. Resiste. Número 1, le dije: resiste. Dios aumenta las fuerzas para los que confiamos en Él. Número 2, le dije: resiste, porque Dios es capaz de multiplicar y proveer cuando usted y yo no lo esperamos. Número 3, le dije: resiste, porque Él es el que da vida a todo aquello que hemos dado por muerto. Número 4, resiste, porque ese es nuestro llamado. La segunda carta a Timoteo, y con esto voy cerrando, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, es una de las cartas donde el apóstol Pablo le da la recomendación a un hijo en la fe y le dice: tú pues, hijo mío,
Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 3. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, mire otra vez la resistencia, no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Sufre penalidades, resiste. Hermano, mantente firme. Si Pablo le dice a Timoteo, resiste, mantente, esfuérzate, dale, entrégate, es porque sabía que esa es nuestra labor. Nuestro llamado, mi hermano. Y quien nos ha hecho el llamado es quien nos va a respaldar y sustentar. Mi hermano, para resistir, ponga los ojos en Jesús. Quien dice la misma palabra en hebreo, resistió hasta la muerte. Quien dice la misma palabra que resistió hasta entregar su vida por amor a usted y por amor a mí. Hermano, resistamos. Porque Él es el que aumenta nuestras fuerzas. Porque Él es el que provee y multiplica. Porque Él es el que da vida a todo aquello que ha muerto. Porque Él es el que nos ha hecho el llamado y nos da las fuerzas para resistir. Mi hermano, mantengámonos firmes en la fe, confiando en el poder sobrenatural del Señor. Vamos a orar, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Agradecemos y honramos tu nombre, bendito Jesús, y pedimos una bendición más que especial por todo aquel que a esta hora, Señor, se encuentra debilitado en la fe, pero principalmente sobre aquel que aún no ha entregado su vida a Él. Y si usted, amigo que nos ha sintonizado, nunca ha entregado su vida al Señor, por favor, haga esta oración conmigo y dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Y le motivamos desde ya que no nos cambie, porque hay mucho más de Jesús para usted.